Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos con el programa de hoy de Nuestros Temas. Hoy, ¿cómo le va? Hola, Estamos Susana. como instalados en estas sillas, casi como invitados. Sí, muy cómodos en este living de Sama para abordar, temáticas referentes a lengua, lingüística. Siempre tenemos temas interesantes para contarles, pero la verdad que de lingüística no habíamos hablado. No habíamos hablado y nos parecía muy interesante lo que había sucedido a nivel de que tenemos una profesional de nuestra universidad que está presidiendo la Asociación Argentina de Lingüística Cognitiva, ALICO. Y ahí nomás nos pusimos a averiguar qué Entonces era ahí esto. empezamos, vamos a tratar Entonces dijimos, la vamos a invitar a Adriana Collado, que ha venido acompañada hoy por Laura Vidavicencio. Muchas gracias a las dos por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y la verdad que para nosotros era una novedad esto de que exista una Asociación Argentina de Lingüística Cognitiva. ¿De qué se trata? Bueno, muchas gracias por darnos este espacio y que les podamos contar. En San Juan se vienen haciendo estudios en lingüística vinculando a la lingüística, a la lengua, con los estudios sobre la lengua con el discurso desde hace mucho. Y desde el año 2003 se creó esta asociación que en realidad nuclea a gente de todo el país, que también con gente de otros países vecinos, porque hay gente de Chile, de Perú, de Uruguay, que tienen esta mirada, este enfoque de la lingüística que está siempre en relación con lo semántico, decimos nosotros, es decir, con las construcciones de significado que se hacen en los discursos. Claro. Y como nuestra vida está atravesada por estos tejidos que son los textos, esta mirada de la lingüística relaciona la gramática con el discurso, y eso en algunos casos ha sido una novedad para algunas líneas teóricas que siempre trataban de separarlo. Una cosa es la gramática, relacionada con reglas de buena forma de decir, por ejemplo, claro, con una cosa más prescriptiva, y otra cosa es lo discursivo, y ahí parecía que los análisis podrían ser como más vinculados con lo que el hablante en realidad quería hacer. Pero que se junten esas dos líneas de trabajo en algunas miradas teóricas, por ejemplo, esta mirada que nosotros le llamamos cognitiva. Podríamos también llamarle de una manera más amplia discursiva. Ajá, bien. ¿Y Laura también está integrando la asociación? Sí, yo estuve en la gestión anterior como secretaria, y había una presidenta que era de Buenos Aires, de la UBA, y en esta gestión que nos toca a San Juan, y que por suerte, tuvimos un amplio acatamiento de todas las participantes y los participantes de esta asociación, acerca de que San Juan tuviese la referente como presidenta, en este caso Adriana Collado. En la lista, un pedido de ella, de Adriana, fue incluirme como tesorera. Así que también la acompaño en esta gestión como tesorera. Bien, bueno. Otro motivo para estar contentos. ¿Desde cuándo existe la asociación? Y a ver, ¿cómo se tejió esta posibilidad de que San Juan tengamos ahí presencia en la dirección, digamos?
en la presidencia? Bueno, la asociación en realidad empezó a trabajar, empezó la gente que se dedicaba a esta línea teórica a juntarse en los congresos. En congresos de otros, siempre de lingüística o de análisis del discurso, pero no siempre eran las mismas líneas de trabajo. Pero empezó a haber gente que se reunía, que tenía objetivos comunes, entonces ahí surgió a partir de una propuesta de la UBA. En realidad esta asociación tiene su sede en la UBA, con algunas personas que trabajaban en lingüística en Mendoza, en San Juan, en Córdoba, mucha gente de Buenos Aires y algunas personas de Chile. En realidad la idea fue juntar aquellos trabajos que se estaban desarrollando a la manera de proyectos o de tesis de posgrado, o de líneas teóricas que se estaban desarrollando en las aulas de las universidades, que se corrían un poco de la mirada más normativa y prescriptiva y formalista de la enseñanza de la gramática. Entonces ahí se fue nucleando gente, empezó un primer simposio. Los simposios antes se hacían cada año, después se hicieron cada 2 años. El segundo simposio se hizo acá en San Juan, en el rectorado, en el año 2010, y en el 2019 se hizo nuevamente el número 10, se hizo también en San Juan, y en algunos de esos simposios hay renovación de autoridades, como en todas las asociaciones. Este año se hizo de manera virtual, lo organizó la Universidad de San Luis y la UBA, y entonces hubo una asamblea y ahí hubo esta elección. Pero la idea siempre ha sido explotar un poco este dispositivo de lengua que tenemos los hablantes para comunicarnos, que conocemos y que lo explotamos con creatividad, no siguiendo reglas de la gramática, sino siguiendo necesidades discursivas, necesidades expresivas, necesidades de comunicación. ¿Y qué hacemos con las reglas? Claro, iba a preguntar un poquito porque digo, escucho regla y pienso en la Real Academia. Claro, cada vez que queremos saber, por ejemplo, el significado de una palabra acerca de la cual tenemos duda, un término, y bueno, vamos a buscarlo al diccionario, ¿no? Que es como el paradigma de las reglas y de las normas, el de la Real Academia. Y uno está acostumbrado por ahí a ver en los medios de comunicación que la Real Academia aprueba o no aprueba determinadas palabras, pero la gente las sigue utilizando igual, por más que la Real Academia no se las apruebe. Porque no está, entiendo que ni siquiera estaría bien decir esto de que se aprueba. En realidad, en un primer momento, la Real Academia, que pensemos es un organismo monárquico, depende de la corona de España. Ya Sarmiento nos hizo muchas observaciones sobre qué pasaba con el español hablado acá en nuestro continente, ¿no? En América Latina. Y cómo el hablante en realidad utiliza muchas veces una misma estrategia y eso va decantando en una gramática. Claro. Lo que hace la gramática es, la Real Academia es recoger esa forma que ya se ha generalizado. Entonces, y la registra y queda registrado como un uso general o más restringido de un término, de una expresión, de una forma. Pero en realidad no es la policía de lo que hay que decir bien no o es lo no que decir bien. ¿No? Algo en realidad, nosotros, hablamos desde la lingüística cognitiva de una gramática emergente del uso. O sea, priorizamos, miramos qué pasa
en el uso, cómo el hablante va significando contextualmente, según sus intenciones, y entonces también teniendo en cuenta una frecuencia, porque es muy importante que haya una frecuencia de ese uso y es el que lleva a cristalizarlo en una gramática también. Y si hay frecuencia es porque es significativo para los hablantes. Y entonces eso hace que no lo podamos de ninguna manera descartar, ni nada se descarta, es significativo para ellos. Y entonces eso es motivo de uso, de estudio de nosotros los lingüistas, y siempre generamos desde estas miradas en nuestros alumnos esta consideración con respecto a las formas que circulan, no tener esta mirada prescriptiva, Claro. sino ver qué hay, por qué, para qué lo usa el hablante, qué está significando, y si significa es porque, bueno, puede ser objeto de estudio y podemos indagar sobre Seguro. ellos. Se me ocurre que Internet, las redes sociales, el uso que hacemos del lenguaje, de la lengua en las redes sociales, también han como acelerado este proceso de tener que mirar Sí. no solo las prescripciones, sino, bueno, estar viendo Sí. qué está pasando, porque se usan determinadas. Pongo un ejemplo, hoy en una comunicación con una persona con la cual hemos contratado un servicio, una comunicación por mail, me decía que a la universidad se le tenía que aplicar determinado impuesto y me daba una sigla, ¿no? Ujú. Entonces yo me comunico con los especialistas del tema impositivo de la universidad y les transmito, me dicen que hay que pagar esto y les doy la sigla. Y ellos, que son especialistas también en temas contables, no entendían lo que quiere decir la sigla. Preguntale qué está queriendo decir, si esta sigla quiere decir tal impuesto o este otro impuesto, o está hablando de un impuesto que se usa en Buenos Aires. Entonces, ahí está reflejado, ¿no? O sea, tal vez para esta persona de Buenos Aires era habitual utilizar la sigla en ese impuesto, que nosotros también lo tenemos, pero con no otro nombre, quizás. no lo otra denominamos así Claro. con las iniciales. Y la forma de nombrar, en realidad, es como todo un acto hasta político. Totalmente de acuerdo. Es así, Entonces, sí. cada vez que yo nombro, no solamente estoy dando el nombre de algo que ya tiene ese nombre, sino que estoy nombrando a partir de mi mirada, de mi perspectiva, de una percepción, y le estoy dando una ideología a quizá a ese sustantivo que estoy usando. Claro. Entonces, claro. cuando usamos eso, cuando observamos esos perfilamientos, nosotros le llamamos perfilamientos cognitivos o estrategias discursivas, las usamos, vemos como dice Laura, son frecuentes, entonces decanta un nombre, pero ese nombre que ahora se ha generalizado, que a lo mejor podría ser una sigla, Claro. habría que ver desde dónde, desde cuándo, en qué lugar se utiliza, y entonces hay toda una necesidad de contextualización de una forma lingüística. Con las siglas pasa que hasta pasa a ser una cosa medio autoritaria, porque Sí, tal las cual. siglas a veces restringen mucho lo que eso significa. Entonces se naturaliza una forma que es una sigla y olvidamos qué hay detrás de toda esa construcción, que Sí, es, sí. por ejemplo, un impuesto. O cuando se reduce a su mínima expresión el nombre de un organismo, por ejemplo. Hasta no hace mucho, en los comunicados de prensa del municipio, que llegaban como la MUNI de la CAPI. Ujú, Claro. Está bien. Y a nosotros, era gente muy joven la que estaba trabajando en esa área, y es así como hablan los chicos.
Bueno, y por yo- ahí la moda también tiene que ver, ¿no? Se ponen de moda ciertos términos o ciertos usos o giros que pueden durar un tiempo y algunos se instalan. Entonces digo, uno piensa automáticamente lo que estudiamos alguna vez, significado significante, lengua y habla. El habla va cambiando y se va adaptando. Y aparte uno lo nota, digo, ahora que tenemos estas plataformas de películas, cuando vos vas a elegir, podés elegir el español, Los distintos Eh, tipos de distintos español. claro, tipos de Sí, español. el También. latinoamericano, y no es lo mismo verlo y Por sentir las supuesto. traducciones, es decir, e inclusive a veces están dichos, verbalizados de una manera y los subtítulos En otra, en dice otra otra dicen cosa. lo mismo, pero Claro, con otra, de otra manera. de otra Sí. manera. Sí, sí, sí. Es llamativo, digo, está vivo. Es bien interesante esa variación, Mm. que no siempre es solamente dialectal, no siempre es que porque yo estoy en este lugar hablo diferente de los que están en otro lugar, sino que construyen culturalmente formas diferentes de ver el mundo. Entonces ahí aparecen los sistemas diferentes de cada, ¿Y de se puede cada hacer lugar. política con el, sí, ¿no es cierto? Puedo decir, por el uso de determinados... Después de lo que dijo Laura, Yo me dije, quedé bueno, acá pensando, la pregunta puedo tiene- titular y tiene que ver con significar algo. también el lugar del lenguaje, el uso del lenguaje inclusivo, En ¿no? la Y la política, decisión por supuesto. o no Sí. de utilizar el lenguaje inclusivo O no sexista. o no sexista, Como en el claro. caso. Sí. Claro. En las universidades también se ha planteado, ¿no? A nivel nacional, qué tipo para titular, para escribir, para rotular, para... es decir, Exactamente. No sé, Nosotros Laura, si hablamos de querés una decir algo. elección del hablante, o sea, el hablante elige la forma, tiene ujú. un repertorio de formas, tenemos los hablantes, de las cuales seleccionamos las que más respondan a nuestras intenciones comunicativas. Y bueno, algunos son muy estratégicos para esas selecciones y nosotros, por ejemplo, con nuestros alumnos en la carrera de letras, tratamos de trabajar en esos matices y poder, digamos, recuperar significados que están entrañados en esas formas y que han sido elegidas no aleatoriamente, sino No, por con supuesto. mucha Hay siempre- intención. hay una Y entonces, en ese abanico de matices vamos analizando y descubriendo cuáles son, o por lo menos tratar de identificar algunas de las intenciones que subyacen en esos discursos o que están subliminares. Me quedo con esto interesante. que dijo Laura acerca de que es algo vivo, de que está en constante modificación, contrariamente a lo que cualquier desprevenido o desprevenida pudiera Sí. pensar, de que la lengua está dada de una manera Y y, no se es mueve. inamovible y no cambia y No, no. es Estamos así. viendo que justamente es todo lo contrario. ¿Esa así. música qué quiere decir? Hacemos una pequeña pausa bueno. y ya volvemos, porque bueno, está muy interesante la temática. Está muy interesante. Trabajadores, trabajadoras, docentes y no docentes de la Secretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan, expresamos preocupación por el deterioro de nuestro salario, que se ha visto reducido en más de un 50%. Seguimos luchando en defensa de la universidad pública, gratuita, laica y de calidad. Hola, soy Evelina, estudiante de cuarto año de la carrera en licenciatura en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de San Juan, y en este momento estoy realizando un análisis mineralógico de rocas de muestras de mano, a partir de las cuales se hacen cortes delgados con máquinas especializadas para saber cómo están compuestas estas rocas, identificando uno a uno los minerales que la componen por sus diferentes características y de esta manera conocer qué tipo de rocas se está estudiando, cómo se formó y su evolución geológica. Estas son nuestras principales herramientas en el campo. Los mapas, los cuales aprendemos a hacer y usar en los primeros años, nos sirven para remarcar diferentes características del terreno que estamos estudiando. Como estudiantes hacemos muchísimos viajes de campo desde el primer año en la provincia y también en otras provincias, como por ejemplo hemos ido a Mendoza, San Luis, viajes al norte, entre otros. Y fue ahí
en el primer año, en donde me enamoré de la carrera y de la geología, al entender cómo llegaron a formarse todos estos paisajes hermosos, conocer su historia y también su riqueza. En geología aprendemos esto y mucho más, y se puede trabajar en diferentes campos, tanto en industria como en investigación, siempre teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, que es un factor muy importante en nuestra formación, también de la infraestructura, cuando trabajamos, por ejemplo, en construcciones de túneles, de rutas. También en San Juan hay mucho trabajo en cada una de las ramas que nosotros estudiamos. A mí, el día de mañana, me encantaría poder trabajar la mayor cantidad de mi tiempo posible en el campo, tanto en la prospección como en la exploración de yacimientos, principalmente minerales y de hidrocarburos. Así que bueno, gracias a la facultad yo conocí este mundo gigante y hermoso que es la geología, así que te invito a conocerla y compartirla acá en Exactas. ¿Por qué es importante que un arquitecto conozca lo que es construir con tierra? Desde la Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Arquitectura, se implementó desde el año 2012 una cátedra electiva que se denomina Construcción con Tierra. Aquellos edificios antiguos, aquellos edificios con gran valor patrimonial, necesitan ser intervenidos para su conservación. El desconocimiento ha ocasionado, más que mejorar la condición del edificio, empeorarlo por las malas aplicaciones y las malas praxis que se han hecho con este tipo de edificios, por el hecho de que es un material con mucha aceptación en cuanto a lo ecológico, en cuanto a lo sustentable de este material. Es posible que el profesional arquitecto tenga que intervenir, porque ya hay una gran parte de la comunidad está necesitando o está queriendo construir con ese material. Seguimos viendo Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Segundo bloque de Nuestros Temas, estamos con Adriana Collado y Laura Villavicencio. Ellas son, además de docentes, investigadoras de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Adriana ha sido recientemente designada presidenta de la Asociación de Lingüística Cognitiva y Laura Villavicencio la está acompañando en la gestión al frente de esta asociación como tesorera, ¿no? Y nos quedamos ahí en el corte hablando, ¿no? de esto de que yo planteaba, bueno, pensamos en palabras, construimos nuestro pensamiento en base a palabras y esas palabras tienen un significado. ¿Cómo podemos ordenar el pensamiento? Lo ordenamos en palabras, no hay otra manera de ordenarlo, ¿o sí? No, desde nuestra mirada del asunto, en realidad lo que une, lo que estudia la lingüística cognitiva es justamente esa relación entre el lenguaje y el conocimiento, pero es un conocimiento, no es el conocimiento descontextualizado y atemporal, sino que es una mirada de qué manera conozco, cómo conozco mi mundo. Y porque yo tengo estas percepciones, esta experiencia, este lugar en la sociedad, esta forma de vincularme. Entonces todo eso tiene que ver con lo cultural, lo ideológico, lo social. Y entonces en lo que nos decías sobre significante y significado, esos significantes son renegociados permanentemente en el uso. Claro. Entonces se cargan de significado, entran en desuso porque hay otros que están más vivos, que son más necesarios. Y bueno, un poco eso pasa con el lenguaje inclusivo, en realidad. ¿Hablamos bien? ¿Hablamos mal? ¿Está bien decir que hablamos mal? ¿Escribimos bien? ¿O ¿Escribimos son mal? distintos tipos de usos del lenguaje por ahí que a lo mejor para
identificar a un grupo etario, al ambiente del rock, por así decirlo, al ambiente del teatro, que también el ambiente tiene, de la ciencia. el ambiente de la ciencia, el ambiente de la televisión, propio... tenemos códigos, palabras que usamos. Se deforma, digo, mucho En realidad son distintos perfilamientos discursivos. Lo que tenemos que pensar, sobre todo pensarlo en tanto nuestra tarea docente, ¿no? Porque en realidad los docentes de lengua, estamos siempre pensando en que el poder construir un sistema lingüístico discursivo que pueda ayudaría en realidad a entrar de una manera más adecuada a ser un buen ciudadano en tanto su actividad social. Entonces, eso no lo olvidamos. Al revés, pensamos que no estamos diciendo hablamos bien o hablamos mal, pero sí estamos analizando las distintas formas en que una persona se comunica y qué discursos se construyen a partir de esas distintas miradas. Bien. Y cuáles son los discursos más aceptados socialmente, porque un estudiante de secundaria, por ejemplo, irá a buscar trabajo y entonces su manera de hablar también será su manera de presentarse, y ahí hay un rol de la escuela que no podemos soslayar en ese sentido. Pero no estamos pensando en que hablamos bien o que hablamos bien. mal. Claro, Los hablantes tienen la herramienta del lenguaje y la manejan con mucha creatividad, como dijimos. Siempre me acuerdo de aquella famosa intervención del negro Fontana Rosa, de las malas palabras, malas allá en palabras. Rosario, que fue tan fantástico, donde él decía que no existían las malas palabras. Habíamos hablado del tema político. Es decir, si un dirigente viene y dice todos y todas, ya sabemos dónde está ubicado. Si no dice, si pronuncia solo en el masculino, hay política ahí. Podría suceder, perdón, Laura, Sí. podría suceder que fuera una cuestión de edad, como en el caso de nosotras, que no estamos en contra para nada del lenguaje inclusivo, pero no nos sale espontáneamente cuando hablamos, porque eso es toda una construcción y un aprendizaje. Pero sí hay es muy interesante lo que pasa con eso, porque hay un posicionamiento ideológico que se expresa con esa forma, con una A y una O, o con una E, o con una forma de conjuntar esas dos cosas, decir todas y todos, y no decir solamente todos, es decir, sentir que no generaliza de todas maneras el masculino y necesitamos el femenino, o que necesitamos un tercer género que dé cuenta de esta ruptura de la binariedad. Entonces son la aparición de elecciones las políticas. diversidades, claro. Claro, está acompañado una cosa con la otra, ¿no? Laura, y las estudiantes, los estudiantes, ¿qué pueden recibir como aporte en lo que aprenden en el día a día de parte de la lingüística cognitiva? Es por ser demasiado Sí. simplista tal vez, ¿es más amigable? Sí, Contá tu bueno. proyecto. Bueno, nosotros justo hablabas de las redes sociales. Bueno, en nuestros proyectos que tenemos en la universidad, en este caso uno en el que yo dirijo, se nos ocurrió empezar a estudiar el lenguaje de las redes sociales Qué específicamente. Entonces, bueno, desde estos proyectos que tenemos en la universidad, que el CICIDCA nos permite poder indagar, comenzamos estudiando cada uno de estos tipos textuales y encontramos tipologías textuales dentro de las redes sociales, porque no es lo mismo un tweet que un meme, no es lo mismo a lo mejor un TikTok que un Claro. estado.
digamos, de las diferentes, y que están en las diferentes aplicaciones. Entonces hicimos un estudio acerca de sus rasgos, sus características, como para también poder reconocer que son discursos que están dentro de las redes que tienen esas características. Y bueno, en nuestros equipos hay graduados, hay docentes, es interdisciplinario, tenemos de diferentes áreas docentes y alumnos. Entonces, este gusto por el lenguaje de las redes nos incluyó. Y después pensamos, una vez que conocemos un poco estas tipologías, ¿qué pasa en las escuelas? Y nos preguntamos, claro. ¿se enseñan en las escuelas estos discursos? ¿Los conocen? ¿Pueden dar un ejemplo? Además, no solo ejemplos, sino también trabajarlos como tipo discursivo. Pero a veces cuando uno va a dar un ejemplo, utiliza otros tipos de discursos más canónicos, Claro. como pueden ser los literarios, los periodísticos. Pero ¿por qué no un discurso de las redes sociales que tiene todo un trabajo y un tratamiento del lenguaje muy creativo y muy significativo, y que también es reflejo del lo que usuario somos, actual, claro. ¿no? Y principalmente de los adolescentes. Por eso fuimos a las escuelas, Bueno. llevamos nuestro proyecto, tuvimos interacción con docentes, con alumnos, obviamente los alumnos, Sí. todos enganchados porque entraban claro, es el en su boom. mundo, Claro. era Es su mirarse. espacio. Mirarse así. El tema era reflexionar sobre eso, que es lo que ellos no lo hacen, lo usan o sí lo hacen, y nosotros lo que hacíamos era un poco tratar de reflejar si eso que nosotros interpretábamos era lo que quisieron poner o Claro. decir en esa publicación. ¿Qué grado de avance tiene ese proyecto? Y ¿Está terminado? actualmente, bueno, después con otros proyectos de la universidad que agradecemos, en este caso los proyectos de voluntariado universitario que vienen de la Sociedad de Política Universitaria, a los cuales también podemos acceder. Nos dio la posibilidad de hacer extensión y hemos generado cursos de perfeccionamiento para docentes y estamos ahí también en ciertos bueno. En trámites, los distintos colegios niveles educativos, Bien, y estamos bien, ahí un secundaria. poco viendo si también podemos llegar en acuerdos con el ministerio a más escuelas, ¿no? Porque ahora lo hacemos Qué como bueno. proyecto universitario. La verdad y que de- está fantástico. Excelente. Y Muy lindo. tenemos mucha convocatoria, se inscriben muchos docentes y las respuestas de ellos realmente son muy significativas. Desde reconocer estos usos y ver la posibilidad de aplicarlos en el aula y que se puede hacer. Y además la interdisciplinariedad, o sea que no solo es lengua, sino que es el lenguaje en todas las áreas Claro. y asignaturas. Así Muy que en bien. eso estamos Bueno, trabajando. felicitaciones. Es la No- segunda no conocíamos corte ese dato. de este curso que se va a lanzar el 7, ahora estamos en el periodo de inscripción, y el 7 de octubre ya se abre. Lo hacemos, es otra cosa que beneficia, es virtual, asincrónico, por el CIED. Entonces O sea que también cualquier docente que quiera lo puede la lo puede plataforma realizar. está acompañándonos, el CIED, en este dictado de curso. Qué bueno. Bueno, Bueno, esa Adriana, musiquita Laura, muchas quiere gracias. decir Sí. que se acabó el que programa. estamos fuera de tiempo. Bueno, muchas Gracias. gracias. Gracias por gracias. venir y Felicitarlas de compartir. nuevo y bueno, estar a disposición para todo lo que quieran comunicar. La verdad que es un placer este programa que nos permite por ahí recorrer distintos lugares de la universidad y contar qué es lo que están haciendo, que muchas veces no está ni la posibilidad ni la oportunidad de hacerlo. Así es que Es bueno, así. muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Nos Será hasta vemos el próximo lunes. el lunes que viene. Nos vemos. Muy bien. Gracias, hasta el lunes.